Partimos del lomo de la Viuda, Pago de las Palmas de Gran Canaria. Hola, buenos días. Creo que fue en septiembre de 2022 que hacía con Valer la ruta que vamos a hacer hoy, que va a seguir en su fase inicial un canal, la acequia de Tenoya. El motivo por el que quería yo repetir esta ruta es porque cuando lo hicimos en septiembre, esta ladera de aquí atrás, que siempre me había llamado la atención cuando iba hacia Las Palmas en invierno, pues en ese momento, en septiembre, estaba la ladera completamente seca, yuyumía, que daba pena verla. Pero aprovechando las lluvias recientes de este invierno de 2025, se ha puesto como siempre la había recordado yo, preciosa, verde, con las palmeras a lo largo de la ladera y con la emoción de meterse justo en la mitad de risco. Por eso es por lo que quería repetir yo la ruta hoy. A poco de empezar y bajando por una pista de tierra alcanzamos la acequia. Parece que en este tramo la acequia está mantenida. Cemento y incluso una tubería. Al otro lado del barranco de Tenoya tenemos las llanuras de las Grillas y el pago uruquense de San Francisco Javier. No sé si el canal está mantenido, pero de momento se ve limpio. Transitamos por la cara oeste del lomo de la Viuda, donde también se asienta el cementerio de Tenoya. Aunque el cementerio consolidado en la década de los 30 del siglo XX, cuando se constituyó la parroquia, le dieron matiz fúnebre al topónimo, en realidad el nombre del lomo de la Viuda tiene un origen mucho más antiguo, que data de los inicios del asentamiento. El topónimo es muy probable que haga mención a las tierras de Catalina Guerra, hija de la Dalí Fernán Guerra y viuda del conquistador vizcaíno Juan de Siberio. Aquí la acequia se mete por un túnel. Por aquí está el túnel y por aquí está el sendero, una estructura para mantener el camino que nos permitirá sortear el túnel y que imagino que lo usaría el acequiero para el mantenimiento de la acequia. Una de las cosas espectaculares que tiene alejarnos de la acequia es que tenemos unas vistas preciosas del lomo este, con las palmeritas y el fondo verde que es espectacular. A partir de la muerte de su marido en 1507, los documentos comienzan a referirse a Catalina Guerra como la viuda, una mujer de gran prestigio e influencia que gestionó y defendió personalmente sus tierras y derechos de agua en la zona alta del valle de Tenoya frente a parientes y gobernadores. Y aquí nos reencontramos con el canal. Esta es la salida del túnel. También es posible que el topónimo se refiera a su madre María May, viuda de Fernán Guerra, que recibió tierras en la zona en 1480, incluso antes de finalizada la conquista, aunque esto es menos probable, dada la mayor cantidad de documentación existente sobre Catalina. Es realmente emocionante poder bordear este risco rebosante de la frondosidad y el verdor que recuerdo admirar tantas veces mientras lo contemplaba desde la carretera. Precioso. Aquí encima tenemos parte de la obra del canal que está por encima de este y que algún día haré. Avanzamos por una acequia que fue excavada en riscos e inicialmente alistada en tierra, para posteriormente ir incorporando nuevos materiales como la cal y el cemento a medida que estos fueron apareciendo. La configuración actual de la acequia, que comienza de barranco arriba en las presas del Escano y llega hasta Tenoya, data de finales del siglo XIX, teniendo una anchura de 1,7 metros y una profundidad de 1,10. La guagua de Globar por la curva del fin del mundo. Sobrevolando la zona del llano, abandonamos temporalmente el tramo espectacular del barranco. Pronto regresaremos a él para continuar disfrutándolo. Aquí está uno de los estanques que más me llamaba la atención cuando iba por la carretera hacia Tamaraceite. Aquí hay una pequeña acequia que viene de la parte superior del lomo. El barranco de Tenoya nace en la montaña de Constantino, en el macizo de la Cumbre Central, entre las cuencas de los barrancos Guiniguada y de la Virgen.
De cumbre a costa toma diferentes nombres como Madrelagua, Las Rosadas, Terror, Miraflores, Lescano, Tenoya o Tinoca. Omega tubería que sube allá arriba donde está el canal. Brutal. Al otro lado del barranco tenemos hoy a Olivares, topónimo que deriva de Alonso de Olivares del Castillo, uno de los primeros propietarios. Aquí finalizamos el recorrido por la sequía de Tenoya, por el canal de Tenoya, y comenzamos el descenso hacia el barranco. Y nuestro primer punto de interés va a ser lo que se conoce como la finca de las Milaneras. A diferencia de la vez anterior, no pudimos acceder ni al alpendre ni a la casa que habitaron entre la década de los 40 y los 80 del pasado siglo la familia Denis Pereira. Juan Denis fue mayordomo de esta finca, conocida en ese tiempo como Finca de los Barbosa, cambiando el nombre original de la Milanera, que data de los tiempos de los repartimientos tras la conquista. Aquí, al otro lado del barranco, parcialmente incomunicados durante sus crecidas invernales, Juan y su esposa criaron a 9 felices hermanos. Los amedrentadores ladridos de varios perros tanto en el alpendre como en la casa me quitaron rápidamente las ganas de acercarme, aunque sí que me encontré con un pequeño comité de bienvenida. Aquí tenemos unos cuantos amigos. ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó, chiquitito? Aquí tenemos un pedazo de corral. La patrulla canina quiso seguir escoltándome durante un rato más, aunque yo decliné amablemente su ofrecimiento. El barranco está encharcado de mala manera. Vamos a ver si podemos pasar. Porque aquí el barranco todavía lleva agua, piquito. Hemos tocado cauce en la cuesta del Picón. Apenas 150 metros barranco arriba confluyen los barrancos del Pino y Lescano, y ese es el punto en el que este comienza a denominarse Barranco de Tenoya. Y encima, por aquí va una sequía. Siempre es una delicia recorrer estos parajes, pero con el verdor del invierno es una experiencia sublime. Aquí tenemos un poquito de agua en el barranco, que veremos ahora mismo que vuelve a salir. A ver si nos complica este tramo. Nos gusta comparar la isla invernal con lugares del norte. No es necesario. Gran Canaria es así de particular. Así son nuestras islas, diferentes, bellas y diversas, acogedoras y sorprendentes. Pasamos junto a un pozo cuyo cartel parece decir desde lejos Pozo del Toro. Si no me falla la memoria, creo recordar que en esta zona del llano estuvo ubicada una de las más de 500 vallas publicitarias con la silueta de toro que la empresa Suborne colocó desde 1957 a lo largo y ancho del país. Esto explicaría tan extraño nombre para el pozo. Está precioso el barranco. Precioso, precioso, precioso. Como curiosidad, indicar que el último toro de Osborne de Canarias estuvo ubicado en el campo de golf del Cortijo hasta que la tormenta tropical Delta lo derribó en 2018. Regresamos de nuevo a la zona que tanto me encanta del barranco. Esta vez disfrutamos desde el cauce del efímero manto verde invernal, que además nos regala un bonus extra. Espectacular este tramo aquí con los eucaliptos y el suelo lleno de trebolina. Los primeros pobladores de la zona los encontramos en un asentamiento aborigen en el valle de Tenoya. El pueblo de Tenoya como tal comenzaría a desarrollarse a finales del siglo XV, tras finalizar la conquista y los repartimientos de tierra y aguas entre los conquistadores más relevantes. Llegado a la isla con las compañías de vizcaínos que acudieron a la conquista, erigió en tierras de Tenoya Juan de Siberia un ingenio azucarero. Este primer asentamiento debió estar compuesto por expertos portugueses en el cultivo de la caña, aborígenes con mano de obra barata, esclavos del norte de África, españoles especialistas como carpinteros, herreros o canteros, y en general todo tipo de personas vinculadas a las tareas del ingenio. El barranco de Tenoya siempre ha sido un reto para las comunicaciones en el norte de la isla, como se puede comprobar desde esta perspectiva. El primer puente de la zona y primero de la isla se construyó en 1824. Inicialmente de un solo ojo, tras el temporal de 1826 que derribó la parte izquierda, se le añadió un segundo.
El siguiente puente sobre el barranco llegó a tener 90 metros de largo, el doble que el puente viejo actual, y 15 metros de alto. Sin embargo, este puente se derrumbó sin desgracias personales el 19 de febrero de 1872, tras varios días de lluvias intensas debido a defectos de edificación y a la mala calidad de sus materiales. La construcción del puente viejo actual comenzó ese mismo año, y aunque se había habilitado el paso de forma precaria con anterioridad, oficialmente la finalización del mismo se fija en 1875. Dinamitado parcialmente durante la Guerra Civil, fue reconstruido y ensanchado a partir de 1940 para mostrar su aspecto actual. Y llegamos al viaducto más reciente, el de la Gran Canaria 3 con sus 113 metros de altura sobre el cauce. El tercero en altura tras los 150 metros del viaducto de los Tiros en La Palma y los 120 metros del de la Cuesta de Silva. Este gigante tiene una longitud de 530 metros, distribuidos en 3 secciones centrales de 128 metros y 2 laterales de 27. Para su construcción se empleó el sistema de voladizos sucesivos, creciendo a ambos lados de los pilares sin necesidad de andamios apoyados en el suelo. Los pilares se construyeron con un sistema ATR de encofrado autotrepante que no necesitó de grúas. El viaducto se construyó entre 2011 y 2013, aunque la apertura al tráfico se demoró hasta 2016. A partir de 1483, Pedro de Vera concedió el derecho sobre todas las aguas del barranco de Tenoya a conquistadores, colonos y soldados que habían tomado parte en la conquista, siendo el principal beneficiado Juan de Siberio y sus plantaciones de caña e ingenio azucarero. Curiosa la casa esa, que tiene unas paredes de cercado, pero con ventanas, con lo cual eso son unas estancias. Esto generó un conflicto de más de 4 siglos con los vecinos de Teror, que necesitaban de ese agua para su consumo y su agricultura de medianías. En 1914, una sentencia del Tribunal Supremo tomó la decisión salomónica de conceder las aguas diurnas a Teror y las nocturnas a Tenoya. Pasó la otra vez y también pasa hoy. Un olor bastante desagradable al pasar por esta zona del barranco, al bordear una granja avícola, en el que se nota claramente que hay vertidos hacia el cauce del barranco. Es una granja avícola y ganadera. El camino por el cauce del barranco nos ha llevado por el Granado y nos adentra ahora en el Moñigal. Aquí el verdor del invierno no oculta la desolación al contemplar tantas fincas abandonadas, posiblemente regadas en su momento con el agua de la sequía de Tenoya. Pues no sé si esto era antigua perrera. Con unas vistas bastante feas, salimos del cauce del barranco tomando el antiguo camino real a Gáldar. Un camino que data del siglo XVI y que en este tramo que recorre el lomito ciego es aún visible y, lo que es mejor, conserva el empedrado original. Fue la única vía de comunicación entre la capital y Gáldar hasta que en la segunda mitad del siglo XIX se construyeron el puente de Tenoya y el túnel de Machicao, o como se le conoce actualmente, el antiguo túnel de Tenoya. Alcanzamos la misteriosa y señorial casa de la Gallera. En estado lamentable actualmente, de ella solo conocemos sus últimos moradores, el matrimonio Mendoza, Carmita, Juan el Camarada, Melián o Juan Machín. Desde aquí divisamos 2 ejemplares de Fénix canariense y su palmera canaria, que desde luego no pasan desapercibidas. Una de 27 metros de altura y otra de 36, siendo esta última la palmera canaria más alta conocida. Están ubicadas en la finca Areva, nombre derivado de Antonio de Arévalo, otro de los beneficiados tras los repartos de la conquista. Discurriendo entre las fincas abandonadas del Moñigal y atravesando la antigua carretera general, nos aupamos a la cara oeste del Lomo de San Pedro, aprovechando un empinado camino vecinal. Escaleras. Nosotros nos esperan unas similares. Al final de la calle, con el apropiado nombre de Acequia de Tenoya, nos reencontramos precisamente con ella para seguir recorriéndola unos metros más. El
La Tenoya de 1966, sin alcantarillado, electricidad o agua corriente, y con solo 2 pilares donde los vecinos podían abastecerse de agua, la sequía de Tenoya era toda una bendición. A los vecinos que usaban libremente sus aguas para riego, lavado de ropa, aseo o comida, no les sentó nada bien que la comunidad de regantes, con el beneplácito gubernamental, decidiera entubar la sequía, aduciendo contaminación con detergentes y sustancias extrañas que dañaban sus cultivos. Un grupo de 30 a 40 mujeres del pueblo se sublevaron y plantaron cara a la Guardia Civil, que les impedía acceder a la sequía cuando comenzaba a entubarse. Entre el numeroso destacamento de guardias civiles estaba el comandante Antonio Tejero. Sí, el del 23F. El conflicto se solucionó cuando las mujeres, asistidas por el letrado Fernando Sagaceta, bajaron a Las Palmas y lograron paralizar la obra en los juzgados. Como detalle curioso, cuando Tejero asaltó al Congreso, fue Fernando Sagaceta el único diputado herido, al caerle yeso en la cara como resultado de los disparos al aire. Muy contento por haber visitado esta bella parte del barranco en pleno invierno y haber disfrutado de nuevo de la histórica sequía de Tenoya, retorno al lomo de la viuda dando fin a otra ruta en la que veo cumplido mis deseos.